¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que los seres vivos llegaron a existir? ¿De dónde recibe las instrucciones nuestro cuerpo para saber cómo crecer y cómo funcionar correctamente? Hoy les voy a contar una historia interesante sobre un filósofo que cambió su forma de pensar después de descubrir algo sorprendente sobre el ADN. El ADN es como un libro de instrucciones que le dice a nuestro cuerpo cómo crecer y funcionar. Pero, ¿cómo es posible que toda esta información haya sido creada por casualidad, sin planificación previa inteligente? Por eso en la filmina tenemos este resultado. ¿Puede la vida ser resultado de la casualidad? El filósofo Anthony Flew de la Universidad de Oxford solía ser un representante importante del ateísmo filosófico anglosajón, pero en el año 2004 dejó el ateísmo, lo que significa que cree en la existencia de un Dios sabio que ha creado el universo y la vida. En su libro Dios existe, explicó las razones detrás de su cambio de opinión. Y una de ellas es la existencia de lo que él llama una química codificada en los seres vivos, tal como la molécula del ADN. ¿Le gustaría saber más sobre este tema tan fascinante? Primero tratemos de entender el maravilloso concepto de la vida. Los seres vivos son aquellos organismos que tienen la capacidad de realizar las funciones vitales como respirar, crecer, alimentarse, reproducirse y responder a estímulos del entorno. Lo que diferencia a los seres vivos de la materia inerte es su maravillosa capacidad de mantener su organización y estructura a lo largo del tiempo. A diferencia de la materia inerte o inorgánica, los seres vivos están compuestos por células, las cuales son las unidades básicas de la vida. Las células tienen la capacidad de realizar procesos metabólicos como la síntesis de proteínas y la producción de energía que les permite mantener su organización y estructura. Otra diferencia importante entre los seres vivos y la materia inorgánica es la capacidad que tienen ellos de reproducirse. Los seres vivos pueden reproducir descendencia que hereda características genéticas de sus padres, lo que les permite perpetuar su especie a lo largo del tiempo. Todo este orden y organización de los seres vivos unicelulares, multicelulares, vegetales, animales, del mar, de la tierra, del aire, es un maravilloso fenómeno de nuestro planeta. Y todo parece indicar que la Tierra es el único en todo el universo que tiene las condiciones para hacer posible la vida. Es como dice el Génesis, ¿verdad? Que cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, y así fue. Y dice que la tierra produjo según su naturaleza, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y lo mismo pasó con los animales del aire, las aves, los del agua, los peces, y los de la tierra, los mamíferos. Muy bien, entonces vamos avanzando acerca de este fascinante tema relacionado con el origen de la vida. Debido a que la vida es un fenómeno cuyo origen es imposible de explicar científicamente, la mayoría de las escuelas, universidades enseñan la conjetura, porque es una conjetura, de que la vida surgió en la Tierra hace miles de millones de años a partir de moléculas químicas inorgánicas, es decir, inertes, que según esta teoría evolucionaron lentamente para formar la primera célula viva en un charco.
Si esta creencia fuera cierta, entonces la vida debería surgir en cualquier lugar del universo, donde haya agua y las condiciones ambientales lo permitan. Aunque los libros de texto de biología actuales sugieren que el enigma del origen de la vida está resuelto, no hay evidencia sólida que respalde esta teoría. El experimento de un científico de apellido Miller, considerado una prueba de evolución química, supuestamente recreó el inicio de la vida utilizando calor y descargas eléctricas para sintetizar moléculas orgánicas complejas, incluyendo aminoácidos. Sin embargo, ningún experimento de laboratorio ha producido proteínas, nucleócidos o nucleótidos, que son esenciales para la formación del ADN y el ARN, lo que indica que la evolución química no puede explicar la vida tal como la conocemos. Los laboratorios modernos pueden producir moléculas que forman parte de los ácidos nucleicos de los organismos vivos, pero estas condiciones no existían en la Tierra primitiva. El experimento Miller-Urey es emblemático de la evolución, pero no se puede aplicar a la realidad, ya que los bioquímicos no pueden recrear las mismas condiciones ambientales que existían en la Tierra primitiva. Por lo tanto, la teoría científica actual sobre el origen de la vida sigue siendo una conjetura. El proceso de la supuesta evolución química que llevó a la vida es un tema complejo y altamente polémico. La teoría de la evolución, conocida como abiogénesis, supone que la vida surgió gradualmente a partir de elementos químicos inertes, mientras que la teoría de la biogénesis establece que toda forma de vida proviene únicamente de otra forma de vida. Esta última idea se demostró con experimentos controlados que utilizaban medios esterilizados y desacreditó la idea anterior de la generación espontánea de la vida a partir de la materia no viva. A pesar de esto, el concepto de generación espontánea resurgió bajo el nombre de biopoiesis en la teoría evolucionista, que supone que la materia viva se desarrolló a partir de moléculas orgánicas complejas sin vida, que supuestamente podían autorreplicarse. Aunque la biopoiesis supone una serie de pasos intermedios, pretende explicar científicamente el origen de los primeros organismos unicelulares. Pero la biopoiesis tiene obstáculos lógicos, de los cuales vamos a hablar de algunos a continuación. El primero de ellos es el que se presenta, es la dificultad de explicar cómo ocurrieron los procesos biológicos al comienzo de la vida. No se vale que por entenderlos como ocurren hoy, no se vale dar por sentado que ese fue el modo como ocurrieron al comienzo. Existe una confusión común entre la formación de sustancias biológicas complejas a partir de sustancias sencillas que ocurre actualmente en los seres vivos y lo que pudo haber sucedido en el origen de la vida en un ambiente hostil y no controlado. Hay una confusión, ¿verdad? No se puede confundir el fenómeno, otra vez, de formación de sustancias biológicas complejas a partir de sustancias biológicas sencillas que ocurre actualmente en los seres vivos. No se puede confundir eso con lo que pudo haber ocurrido en el origen de la vida, en un ambiente hostil y no controlado. Aunque los aminoácidos se unen por enlaces llamados peptídicos para formar proteínas en el interior de las células actuales, esto no demuestra cómo ocurrió este proceso por primera vez en ausencia de proteínas.
Muchos investigadores del origen de la vida son cada vez más escépticos acerca de la hipótesis de que la vida comenzó con una proteína, ya que se necesita un molde o una plantilla para hacer una copia de algo, y las proteínas no pueden llevar esa información. Aunque la formación de moléculas complejas a partir de moléculas menos complejas es una función propia de las leyes de la química y de la bioquímica que se da actualmente en el interior de las células, eso no ocurre fuera de las células, a menos que sea manipulada controladamente por los científicos en sus experimentos de laboratorio. Además, la tendencia natural de las sustancias orgánicas a descomponerse en sus componentes más sencillos es mucho más fuerte que la tendencia a unirse en una proteína. Por lo tanto, la probabilidad de que se forme una proteína a partir de la unión aleatoria de sustancias menos complejas es nula. En resumen, aunque los procesos biológicos actuales funcionan de manera ordenada, esto no significa que la vida en sus inicios no haya sido aleatoria e increíblemente improbable. Muy bien, este es el primero de los obstáculos lógicos que impide darle sustento a la idea de la biopoiesis, o sea, generación espontánea de la vida. Otro obstáculo es la evolución química de la vida. Para esa idea de la evolución química de la vida es el surgimiento de los nucleótidos, que son los bloques de construcción del ADN y del ARN. El problema radica en cómo estas moléculas, que constan de 3 componentes, que son un ácido fosfórico, una base nitrogenada y un azúcar, cómo podrían haberse formado al azar. El ácido fosfórico no presenta problemas, pero la síntesis de los otros 2 componentes, la base nitrogenada y el azúcar, representa un obstáculo para la biopoiesis. Los científicos aún no han encontrado una explicación plausible para cómo se produjeron los azúcares y las bases nitrogenadas de los nucleótidos, lo que se conoce como el problema de la ribosa, y el origen de las llamadas bases pirimidínicas también plantea dificultades. Después de más de 60 años de investigación, los científicos todavía se muestran escépticos acerca de si podrían encontrar una solución natural a este enigma crucial para la teoría de la evolución de la vida a partir de sustancias químicas inorgánicas. Otro problema, el tercero, que se presenta, que le pone obstáculo lógico a la supuesta evolución química de la vida, se refiere a la estabilidad del ADN. Se pensaba que el ADN podía ser una molécula capaz de reproducirse y replicarse a sí misma, pero en realidad no es así. El ADN es muy estable y contiene muchísima y exageradísima información, lo que lo hace incapaz de copiarse a sí mismo, aunque se les ponga a diversas condiciones químicas y físicas. Después de la muerte del organismo, el ADN continúa conservando la misma secuencia de bases que tenía cuando estaba en las células vivas. Por lo tanto, la mayoría de los investigadores defienden la idea de que la vida comenzó con el ARN, que sí es capaz de copiarse a sí mismo. Además, el ARN es una molécula catalítica, lo que significa que puede acelerar la velocidad de las reacciones químicas sin sufrir cambios permanentes. Pero hoy día no se ha encontrado ninguna molécula de ARN que pueda hacer eso en las células vivas. Muy bien, también está el problema de los polisacáridos.
El ARN, o sea, el ácido ribonucleico, es una molécula que se encuentra en todas las células vivas. Es como un mensajero que le lleva información genética de nuestro ADN. Estamos hablando de la imposibilidad de replicarse del ARN. Es como un mensajero que lleva la información genética de nuestro ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, al resto de la célula para que pueda producir proteínas y realizar otras funciones importantes para el cuerpo. El ARN es esencial para la vida y su estudio es fundamental para entender cómo funcionan las células y los organismos vivos. Según una teoría llamada hipótesis del mundo de ARN, se cree que la primera forma de vida en la Tierra fue una molécula de ARN que podía hacer copias de sí misma. Sin embargo, hoy en día no se ha encontrado ninguna molécula de ARN que pueda hacer eso en las células vivas. Los científicos intentan recrear esta molécula en el laboratorio, pero requiere mucha tecnología y habilidad. Desde la perspectiva de la apologética, es altamente cuestionable si todas estas cosas pudieron haber sucedido en la Tierra primitiva sin ayuda inteligente. El quinto problema o obstáculo que impide pensar que la biopoiesis es un hecho es que no parece que los azúcares, es decir, los polisacáridos o los sacáridos o los glúcidos, desempeñaran un papel importante en el origen químico de la vida. Sin embargo, los azúcares son necesarios para muchas células y no sabemos cómo se formaron al principio de la historia de la Tierra sin las enzimas que las células usan para crearlos. Nadie sabe cómo aparecieron los azúcares ni cómo llegaron a ser tan importantes para las células. Y el sexto problema es que los lípidos o sustancias grasosas no pudieron ayudar a crear la primera célula viva. Los lípidos o grasas son una de las cosas importantes que se necesitan para hacer una célula viva. Pueden crear una capa similar a una célula cuando están en el agua, pero esta capa permite que cosas se muevan hacia adentro y hacia afuera de la célula. Si esto sucede, la célula no puede ser diferente del ambiente alrededor de ella. Las proteínas resolvieron este problema al ponerse en la capa y hacerla más selectiva para las cosas que pueden entrar y salir. Pero es muy difícil pasar de una capa simple a una célula compleja como las que existen hoy. Es como tratar de cruzar un océano saltando de piedra en piedra. No hay suficientes piedras para hacerlo. Los científicos han tratado de resolver este problema, pero todavía no hay una respuesta definitiva para cómo se originó la primera célula. Algunos creen que la vida comenzó por casualidad, pero es innegable la evidencia de un diseño intencional detrás de la creación de la vida. Una pregunta que nos hacemos ahora, una pregunta crucial es esta. ¿Cómo se codificó la información contenida en el ADN? Bueno, esta es una respuesta que los creyentes encontramos en Salmos 139, 13 al 16 por revelación, porque no es una respuesta que haya sido dada por la ciencia. Dice así el Salmo 139, 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y ve estas palabras que siguen, dice, y en tu libro, o sea, en el ADN, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Echando marcha atrás en el tiempo, encontramos que el autor del Génesis presenta a Dios como creador de los seres humanos, a partir del polvo de la tierra. Curiosamente, un astrónomo llamado Harlow Shapley dijo en 1929 que los seres humanos y las estrellas están hechos de la misma cosa. Luego, el famoso Carl Sagan dijo que somos polvo de estrellas, porque los elementos que están en nuestro cuerpo también se encuentran en las rocas, el polvo y los astros del universo. Los científicos creen que las estrellas son las fábricas de todos los átomos que existen. Cuando el combustible de una estrella se quema, se convierte en una masa inerte o puede explotar y arrojar todos los elementos químicos al espacio. Se cree que esos elementos se unieron para formar planetas como la Tierra, y de ahí es que surgieron nuestros propios cuerpos, tal como dice Génesis. Los átomos en las latas de refrescos, la hemoglobina de nuestra sangre, los huesos, los dientes y el ADN también se formaron en antiguas estrellas gigantes. La Escritura coincide plenamente al enseñarnos que el Creador nos formó del polvo de la tierra. Hablando de polvo de estrellas, algunas personas utilizan la frase somos polvo de estrellas para negar la existencia de Dios y para negar la dimensión trascendental del ser humano. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que Dios pudo haber creado los átomos mediante los hornos naturales que existen en los núcleos de las estrellas. Los átomos tienen un orden, precisión, previsión y diseño que demuestran la existencia de un creador inteligente. De acuerdo con la teoría del Big Bang, los primeros átomos de hidrógeno y helio, que son los menos pesados, los más livianos que hay, se crearon a partir de la nada y al unirse en estrellas dieron origen a todos los demás elementos químicos por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, esto no fue al azar, sino que fue meticulosamente planificado por una mente inteligente. La creación del universo no fue una explosión caótica y destructiva, sino una creación ordenada y compleja. Si la física cuántica nos asombra al mostrar que un conjunto de partículas subatómicas puede formar la variedad de moléculas del universo, desde los silicatos de las rocas hasta las proteínas de los seres vivos, el ADN es aún más impresionante. El ADN es capaz de transformar una célula microscópica en un ser humano. La simple acumulación de partículas no es suficiente para dar la identidad y las propiedades a los seres vivos. También se necesita información, orientación, coordinación, y las cuales solo puede proveer una mente inteligente que ordene y acople todos los elementos de manera adecuada. Todo esto muestra la inteligencia del Creador, quien programó y diseñó todas las partículas elementales para formar átomos, moléculas, células, órganos, plantas, animales y seres humanos. Como dice el salmista, tus obras, Señor, son innumerables. Tú las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Salmo 104, versículo 24. Por lo tanto, cuanto más conocemos la materia, más admirable se hace el Creador, ya que muestra una ciencia previsora desde el fundamento mismo de todas las cosas. Veremos que el ADN es una molécula codificada de los seres vivos. Como ya lo habíamos adelantado en la introducción, el filósofo Anthony Flew de la Universidad de Oxford, que solía ser representante importante del ateísmo filosófico anglosajón, se convirtió en un creyente en el 2004, lo que significa que cree en la existencia de un Dios sabio que ha creado el universo y la vida. En el libro
que él escribió llamado Dios existe, explicó las razones detrás de su cambio de opinión. Y una de las razones es el hecho de la existencia de una química codificada en los seres vivos, que es la maravillosa molécula del ADN. A finales de los años 40, el químico Erwin Chargaff demostró que las secuencias de las bases nitrogenadas del ADN podrían variar entre especies. Las 4 bases nitrogenadas del ADN actúan como las letras de un alfabeto y forman genes con significado. El ADN se utiliza en las células como código para producir proteínas, que son vitales para las funciones de los seres vivos. La información biológica en una sola persona es tan grande que si el ADN se representara como una escalera, tendría una longitud de 75 millones de kilómetros. Es difícil creer que toda esta información haya sido creada por casualidad, sin planificación previa inteligente. Ahora vamos a enfocarnos en la idea del ADN basura, porque es que en el pasado los científicos creían que el ADN de nuestras células venía en 2 tipos. Uno que era importante y que era lo mínimo, y otro que no servía para nada, que era la mayoría. A este último se le llamaba ADN basura, porque no producía proteínas. Pero ahora sabemos que el mal llamado ADN basura hace muchas cosas importantes para nuestras células, aunque no produzca proteínas. Ayuda a mantener el ADN seguro, ayuda en la división celular y regula la expresión de nuestros genes. Aunque antes pensábamos que era inútil, pero ahora sabemos que es muy importante. Algunos científicos incluso creen que nuestra complejidad como seres humanos proviene en gran parte del ADN basura, del mal llamado ADN basura, más bien. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la fuente de la información codificada en el ADN? ¿Es posible explicar cómo se originó la información del ADN mediante la ciencia, el naturalismo? La respuesta es que no es posible. Aunque los científicos naturalistas han tratado y siguen tratando de encontrar una respuesta que no involucre la necesidad de un diseñador, anteriormente se creía que la vida se originó por puro azar, pero hoy día se sabe, la mayoría de los estudiosos del origen de la vida creen que es matemáticamente imposible que la vida se originara por casualidad. Por lo tanto, la mayor parte de los científicos abandonaron la idea de la casualidad como explicación para el origen de la información biológica. Aparte del azar, muchos investigadores han creído en misteriosas fuerzas de la naturaleza que podrían haber ejercido una selección natural de los compuestos químicos favorables a la vida. A pesar de que se han propuesto numerosas hipótesis para el origen natural de la vida, sin intervención de un ser creador, ninguna de ellas ha sido confirmada y todas se encuentran en un callejón sin salida. En resumen, la ciencia no ha sido capaz de responder a la pregunta de cómo se originó la información del ADN. Veremos ahora el tema del diseño inteligente. La apologética cristiana defiende la hipótesis de que el diseño inteligente es la explicación más lógica para el origen de la información biológica y la vida, debido a que las obras de arte y los sistemas informáticos se originan en la mente de los autores y de los ingenieros respectivamente. Además, los seres vivos muestran evidencias de haber sido diseñados por una mente sabia. Evidencias como el fino ajuste molecular, los sistemas integrados, los códigos bioquímicos y la convergencia molecular. Se dice que esos sistemas biológicos muestran un diseño inteligente y no son el resultado de procesos naturales aleatorios, o sea, al azar.
La convergencia molecular se explica como la acción de un único creador que empleó el mismo modelo para realizar su obra. En resumen, la apologética cristiana defiende que la vida es el resultado de una creación divina y no de una evolución gradual. Como conclusión, diremos entonces que la vida es un misterio que aún no ha sido completamente resuelto por la ciencia. Pero esto no significa que sea resultado de la casualidad. Aunque se han propuesto varias teorías sobre el origen de la vida, ninguna de ellas ha sido capaz de explicar completamente cómo se originó la información biológica y la vida. La existencia de una química codificada en los seres vivos, como el ADN, sugiere la existencia de un creador inteligente. La apologética cristiana defiende la hipótesis de que el diseño inteligente es la explicación más lógica para el origen de la vida. Espero que esta conferencia haya sido de su interés y los haya motivado a seguir explorando este fascinante tema. Gracias por su atención y este es el fin de la sesión número 5, o más bien del repaso de la sesión número 5.